Y creo que hoy va a ser un poco diferente el culto. Todavía no estoy seguro cómo vamos a terminar. Pero estoy orando, pidiendo al Señor que nos dirige hoy mientras que hablamos de un tema que se junte toda la Biblia. Cuando yo estaba en el liceo, me llamaba Paqui. Si tú preguntabas dónde está Peter, no sabes dónde está Peter. Pero si decía Paqui, sabía. Porque mi nombre es Paqui porque nací en Pakistán. Entonces mi nombre en el liceo era Paqui. Yo era orgulloso de haber nacido en Pakistán. Mi padre trabajaba como misioneros. Nací en el hospital donde mi papá fundió. Pero realmente en mi tarjeta así de España dice Pakistán, ¿no? Yo he hecho la broma a algunos que yo soy de Pakistán, pero es mi nacimiento, es Pakistán. Porque tengo mi ciudadanía en Estados Unidos. Pero una cosa interesante, llevo más de 60 años, pero nada más 20 años en Estados Unidos. El resto en Pakistán, en Venezuela, en España. Entonces, en mi país de ciudadanía he pasado menos tiempo. Pero hoy no quiero hablar de Estados Unidos, ni Pakistán, ni Venezuela, sino quiero hablar de mi ciudadanía en el cielo. Yo tenía el privilegio a 8 años de entrar al reino de Dios. Y para mí ha sido una bendición. Yo recuerdo que había perdido el segundo grado y sentí que mi vida iba a tumbarse. Pero gracias a Dios, desde los 8 años, caminando con el Señor, ha sido una bendición. Soy orgulloso de ser ciudadano del cielo. Y yo creo que nosotros no sabemos muy bien cómo hablar del reino que nosotros pertenecemos. Esta semana, en nuestro grupo pequeños, hablaba de un tema. ¿Recuerda el tema que hablamos? Hablamos del reino de Dios. Y en la cosa interesante, leímos el capítulo 28 de Hechos, y Pablo está en Roma, en tu casa, con algunos gentiles, algunos judíos, y en el transcurso de 2 años explicaba el reino de Dios. Entonces yo estaba tratando de hablar entre nosotros, a ver si pudimos explicar bien qué es el reino de Dios. Entonces mi deseo hoy es ayudarnos a hablar bien y entender el reino que nosotros, o espero que todos nosotros pertenecemos. En esta iglesia, a mí me gustaría llamar esa una embajada del cielo, porque somos ciudadanos, los que son en Cristo, somos ciudadanos de otro pueblo, somos sus embajadores. Entonces yo veo aquí, es una embajada del cielo, en el norte de Madrid, en el pueblo de San Chinaro, pero es una embajada donde el pueblo de Dios se reúne para animar uno a otro. ¿Y qué hacemos ahí en esta iglesia? Como ciudadanos recogimos una ofrenda. Y el propósito de esta ofrenda es para extender el reino de Dios en el norte de España, en Madrid. Y oramos por misiones, hoy oramos por Nigeria. Porque ellos son nuestros hermanos, ellos pertenecen al mismo reino. Hoy cantamos porque tenemos un rey. Hoy es domingo y celebramos el culto de domingo porque es el día que nuestro rey se levantó entre los muertos. Entonces celebramos los domingos por orden de nuestro rey, que es Jesucristo. Ahora, lo que quiero hacer hoy, quiero hacer intento de ayudarnos a explicar el reino que nosotros pertenecemos. O espero que podamos hacerlo de la manera para explicar a algunos amigos que encontramos. A mí me gusta hablar de Venezuela, de Pakistán, de Estados Unidos, pero también es bueno de hablar de nuestra pertenencia en el cielo. Entonces,
Ese dispositivos son a la orden. Sí se pueden pagarlo. Entonces yo lo tengo en el WhatsApp. Si está interesado, yo pueden compartirlo como una manera de ayudarnos a explicar cómo es el reino de Dios. Entonces, vamos a ver un poquito aquí. Yo quiero mostrar 8 etapas del reino de Dios. Entonces vamos a ver si podemos entender un poquito más cada etapa. Pero vamos a hablar. ¿Qué pasó aquí? Se perdió una palabra en el dispositivo. ¿No apareció? Bueno, debe de ser el reino revelado. Yo no sé por qué a lo mejor el dispositivo lo puso pequeño. Pero en lo que voy a regalar sí está completo. Pero el primero es el reino revelado. Y el segundo es el reino rechazado. El tercero es el reino restablecido. La cuarta es el reino representado. Entonces el quinto es el reino en revisión. El siguiente, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tenemos el reino realizado, tenemos el reino reproducido y al final el reino reinado. Lamentablemente no apareció en esta pantalla, no sé por qué. Pero lo que quiero mostrarles también es que todas las Biblias son organizadas según estas 8 etapas. Entonces podemos, en Génesis 1 y 2 tenemos el reino revelado, en Génesis 3:15 rechazado, entonces de Génesis 12 a 18 restablecido. Entonces ahí de Éxodos a Crónicos tenemos el pueblo, el reino de Dios representado en el pueblo de Israel. Y vemos todos los libros que explican que está conectado con eso. Y al final, ¿sabes? Después de haber rechazado a Jesús, llevaron a Babilonia y pasaron 70 años en Babilonia. Pero Dios había prometido, después de ese tiempo, iba a restablecerlo. Entonces tenemos la revisión, que Jesús nuevamente está colectando su gente, está preparando por el Nuevo Testamento. Entonces, en los 4 evangelios tenemos el reino realizado en la persona de Jesús. Y lo que estoy haciendo todo eso es porque la semana que viene, en esta semana queremos estudiar el libro de Hechos. Y realmente quiero que entendamos exactamente dónde cuadra el libro de Hechos en todo ese tema del reino de Dios. Entonces, el hecho es la extensión del reino a través de la iglesia local. Y al final tenemos el momento en que Jesús va a reinar por siempre. Y acabo de cantar eso, ¿no? Y Él reinará por siempre, y por siempre, y por siempre. Ahorita estamos ahí en la tierra por un momento, pero hermanos, tenemos la bendición de estar por la eternidad con Dios en el cielo. Entonces ya yo tengo eso en una pendrive que se pueden pasar, pero espero que ahora se van a leer mis notas. Ok, vamos a regresar a la primera etapa. Vamos a ver en cada etapa que había 3 cosas importantes. La gente de Dios, en el lugar de Dios y bajo el regalo de Dios. Entonces al principio en Génesis 1 y 2 tenemos a Adán y Eva. Me gustaría que me acompañen en Génesis capítulo 1 y vamos a leer el primer versículo. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. No tenemos, creo, una Biblia en hebreo, pero si tuvimos una Biblia en hebreo, podemos ver que la palabra Dios es plural, no es singular. Entonces vemos que en la creación estaba involucrado las 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vemos aquí que en este primer capítulo, la
notación de la creación del mundo, pero también tenemos Dios creando el hombre en tu imagen. Vemos el versículo 27 que dice, Dios creó el hombre y mujer en su imagen. Fuimos creados en la imagen de Dios para poder tener comunión con Él. Entonces tenemos el lugar de Dios, que fue el jardín, y el regalo de Dios es que Adán y Eva tenían el privilegio de caminar con Dios en perfecta comunión y relación. Dios bajaba en la tarde y caminaba y hablaba con Adán y Eva, y todo era perfecto. Entonces en el reino de Dios, que fue establecido al principio, había obediencia y había bendición. Esta es una creación perfecta, pero vemos que algo pasó, que ese reino fue rechazado por el hombre. Entonces quiero mencionar 3 cosas. En versículo 1, mira, acompáñame un momentico a Génesis capítulo 3. Y quiero ver 3 cosas que causó el rechazo de esta bendición de tener solo Dios como su supremo jefe. Y vemos 3 maneras en que el serpiente engañó a Adán y Eva. Yo creo que lo que estoy explicando son cosas importantes para entender, para que nosotros podamos explicar a nuestro compañero. Y creo que es algo clave que Pablo explicó al pueblo en Roma. Pero aquí vemos en versículo 1 del capítulo 3, dice que el serpiente era más astuto que todos los animales de campo que Dios había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comerás de ningún árbol del jardín? Ahora, tenemos aquí que Satanás está destornando la palabra de Dios. Está preguntando, ¿es cierto? ¿Es claro la palabra de Dios? Y esa es la misma táctica que tiene el enemigo hoy en día, que siempre pregunta la autoridad de la palabra de Dios. Pero también vemos en el versículo 4 que dice, pero el serpiente le dijo a la mujer, ¿es cierto? No van a morir. Entonces la segunda cosa que tenemos aquí, que Satanás está distorsionando la palabra de Dios y cambiándolo. Y diciendo la palabra de Dios es una mentira. Porque no va a morir. Y tercera cosa que vemos en el versículo 5, que dice el serpiente, Dios sabe muy bien que cuando come de ese árbol, se les abrirá los ojos y llegará a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, está distorsionando el motivo. Si tú lo hagas eso va a complementar. Entonces, vemos aquí que a través de ese engaño, Dios tuvo que rechazar y quitar a Adán y Eva de ese jardín. Esa armonía, esta bendición fue quitado. Y en el capítulo 3 al capítulo 11 vemos cómo se cayó el mundo en maldad. Pero en medio de todo eso, Dios tenía esperanza para el pueblo. Y quiero mencionar 2 cosas importantes que debemos conocer bien. Es que Génesis 3:15, en medio de toda esa situación difícil y malo, Dios había hecho una promesa. Y es algo que vamos a ver en el transcurso de toda la Biblia. Un versículo muy importante de aprender, en versículo 15 del capítulo 3 dice Dios a la serpiente, pondré entre tú y la mujer, y entre tu semejante y de ella. Su semejante le aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Es una profecía en este versículo que la semilla de una mujer, ahora, mujeres no tienen semillas, pero es algo, una mujer especial que sabemos que es Virgen María, sí nació un simiente y dice que va a aplastar la cabeza de serpiente, la cabeza.
Entonces fue una promesa en medio de la situación mal, que Dios, a pesar que ellos estaban separados de Dios, va a buscar un remedio para enfrentar a Satanás y toda su maldad. Entonces, el bajo que está viviendo bajo desobediencia y maldición. Y la situación no era muy buena. Vamos a seguir que más adelante, Dios, para establecer su reino, escogió un hombre que se llama Abraham. Y vamos a ver en capítulo 12 de Génesis, que Dios dijo que iba a bendecir a Abraham. Vean lo que dice en versículo 1. Y el Señor dijo a Abraham: deja tu terreno y tu pariente, de casa de tus padres, y vente a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Hará famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que le bendiga y maldeciré a los que le maldiga. Por medio de ti será bendecida toda la familia de la tierra. Entonces Dios está comenzando de establecer un reino a través que pueden bendecir a todo el mundo. ¿Y dónde era el lugar que Dios quería bendecir a esta familia? En la tierra de promesa que se llama Canaán. Y ellos comenzaron a bendecir a Israel, a su familia. Sabemos que Dios multiplicó la familia. Jacob tuvo 12 hijos. Pero al final de esa temporada, ellos pasaron 400 años en Egipto. Entonces, la siguiente etapa se llama el reino de representación, donde Dios va a agarrar a Israel como su pueblo. Va a ser el pueblo de Dios. Entonces, el lugar donde va a estar Dios en medio de ellos sería en el templo, pero antes del templo, el tabernáculo. Entonces, Dios agarró al pueblo de Israel, lo llevó a la tierra de promesa, y allá enseñaron a ellos de cómo tener una relación personal con Dios. Entonces Dios, estableciendo su reino, su deseo es de tener comunión con su pueblo. Pero había una situación muy triste, es que el pueblo de Dios era pecadores. Y cuando nosotros tenemos pecados, es difícil entrar a la presencia de Dios. Inclusive Dios rechazó Satanás del cielo por estar pecando en su presencia. En la presencia de Dios no pueden tener pecadores. Entonces hace falta un remedio. Y en esta parte de Éxodos y en esta parte de la ley, entendemos que Dios tiene un plan para enfrentar a nuestros pecados. Pero algo mientras tanto, que en el tabernáculo sabemos que había un sacrificio de un animal, y a través de ese animal, en vez de morir yo, se muere un animal, y esta sangre se cubre provisionalmente a mis pecados. Y pudimos ver en el Gran Pascua, cuando el pueblo salió de Egipto, es que uno de los requisitos, la noche antes de salir, es de tomar un cordero y pintar el poste de la puerta con sangre. Entonces, cualquier persona que tenía la protección de la sangre pudiera salir salvo. Entonces, hay algo, lo que pudimos ver en todo lo que estamos hablando ahorita, pudimos ver el símbolo de Jesucristo. Entonces, en aquel momento fue un animal, pero Jesús es nuestra Pascua. Y como el sangre fue puesto encima de Marco, más adelante la sangre de cruz de Jesús va a ser en la cruz del Calvario. Entonces, para ayudar al hombre a establecer una relación con él, dio una ley, y vemos en Éxodo capítulo 20 en adelante, 19 en adelante, tenemos los 10 mandamientos. Entonces, esa es como una carta de amor dada de Dios al pueblo para enseñarles cómo debemos vivir si quiere tener una relación cómodo, agradable con Dios. Y a mí me gustaría un versículo que para mí fue escrito por David, que realmente expresa el deseo de Dios para su pueblo. Acompáñame un momentico a el capítulo 6 de Salmos. Ese David, que tiene una relación muy íntima
con el Padre. Y eso es lo que Él dice. Salmo 16, Salmo 16, versículo 11. Que dice así: me ha dado a conocer la senda de la vida. Me llena de alegría en tu presencia y de dichas eternas a tu derecha. Entonces David está diciendo que estar en tu presencia es mejor de todo. Entonces, pudimos ver aquí que Dios ha hecho mucho para ese pueblo. Había sacado de Egipto, había derrotado a todos sus enemigos, había dado un templo, una manera de arreglar sus situaciones. Pero vemos que ellos son muy rebeldes y rechazan a Dios. Y tristemente fueron llevados a la Babilonia por 70 años como un castigo. Pero en ese tiempo, Dios había prometido que iba a recoger un remanente y traerlo de nuevo a Jerusalén, porque el plan de Dios siempre ha sido tener su pueblo. Entonces pudimos ver en los libros de la profecía que dice que va a reconstruir un templo nuevo. Y vemos en el libro de Esdras este templo reconstruido. Y hay una promesa que Dios va a restaurar el pueblo. Y me gustaría mencionar algunas cosas. Acompáñame un momentico en Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 6, una de las promesas. 16, Peter. Jeremías 16, versículos 14 y 15. ¿Alguien tiene versículos que me pueden leerlo antes que yo? Si tiene, voz alto. Por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Mientras que estaba repartido en toda parte, hizo la promesa que de toda parte del mundo yo voy a recoger mi pueblo y traerlo de nuevo a Jerusalén. Podemos ver en Isaías 53, versículo 6, que habla de una Pascua, de un cordero. Vamos a ver, ¿quién tiene Isaías 53, 6? Isaías 53. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una profecía, 600 años antes del hecho, que Dios va a cargar sobre de un cordero el pecado de todos nosotros. La promesa de que iba a proveer un Salvador que va a pagar las consecuencias de nuestros pecados. Y hay otro momento, pudimos leer en los capítulos 40 a 48 de Ezequiel, que habla que va a construir un templo nuevo. En Isaías 65, 17 habla de va a ser una creación nueva. Interesante, vamos a leer eso. ¿Alguien puede leer Isaías 65, versículo 17? Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Dice que va a ser una creación nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva que no va a ser tan bonito, se van a olvidar cómo era el viejo. Pero también, algo muy importante, que hay una promesa de Jeremías 31, 31. Entonces vamos a leer Isaías 31, 31, que dice: viene días, afirma el Señor, que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el tribu de Judá. No será un pacto como hice con los antepasados el día en que los tomé de mano y los saqué de Egipto, ya que ellos se quebrantaron, a pesar que yo era su esposo, afirmó el Señor. Entonces hay una promesa. En medio de ese tiempo de recuperación está diciendo, pero viene un día cuando voy a hacer un pacto que va a ser mejor de lo que había hecho con Abraham, con Jacob, con Moisés y el pueblo. Entonces ya viene el reino
realizado en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el nuevo Adán. Jesús es el hijo de Abraham, el hijo de David. Y quiero mostrarle un versículo que a mí me encanta, que muestra que el segundo Adán es mucho mejor del primero Adán. Entonces, acompáñame un momentico a Romanos 5. Romanos 5, quiero leer de versículo 12 a versículo 18. Entonces, yo creo que es algo muy bonito de hacer un estudio sobre esto, tener chance de explicar el Evangelio. Ese es una pasaje muy interesante de compartir, y es importante que entendamos realmente lo que está diciendo Pablo en este versículo. Voy a comenzar con el versículo 12. Dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo. ¿Quién fue ese hombre? Por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda humanidad, porque todos pecaron. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entró el pecado por un solo hombre. Ahora, versículo 15. Pero la transgresión de Adán no se puede comparar con la gracia de Dios. Dice que lo que hizo Adán, el malo que fue, que pasó el pecado a todo el mundo, dice que ese no se puede comparar con la gracia de Dios. Pues por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que viene por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundará para todos. Dice que lo que hizo Adán fue un impacto. Hasta nosotros mismos todavía estamos pagando la consecuencia de ese pecado. Pero dice Pablo en este libro que lo que hizo en Jesucristo para nosotros es mucho más. Va a tener consecuencias mucho más fuertes de lo que hizo Adán. Tampoco pueden comparar la dádiva de Dios con la consecuencia del pecado de Adán. El juicio que lleva a condenación fue el resultado de un solo pecado. Pero la dádiva lleva la justificación, tiene que ver con una multitud de transgresión. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con la mayoría de razón, los que reciben la abundancia de la gracia y bondad de la justicia reinará en vida mediante de un solo hombre, Jesucristo. A ver si está entendiendo lo que está pasando aquí. El que está diciendo que si algo malo vino de Abraham, lo que viene con el segundo Adán, que es Jesús, es mucho mayor. Va a tener efectos mucho más grandes. Y yo creo que, hermano, muchas veces andamos como cristianos como no estamos claros de eso. Pero está diciendo lo que Dios está haciendo hoy en día en nuestras vidas a través de su evangelio va a tener mejor y más consecuencias y mejores resultados de lo que había pasado con Adán en el pasado. Ahora, dice en Juan 1:14, que dice que vino el verbo y el verbo puso su cuerpo entre nosotros, tabernaculó entre nosotros. Jesús es el tabernáculo. Entonces no hace falta un edificio porque ya tenemos el propio Dios en la persona de Jesús. Es el templo verdadero. Hizo con nosotros un nuevo pacto. Es un nuevo rey y realmente es nuestra Mesías. Él vino para rescatarnos del pecado, librarnos de toda maldad. Él es el gran yo soy. Y vamos a ver realmente lo que logró Jesús en el cruz del Calvario. Un versículo clave, quizás que muestra la grandeza de logró. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2:15. Desarmó los poderes y las potestades por medio de ¿quién? De Cristo. Los humilló y publicó al exaltarlos en su desfile triunfal. Es que Jesús en el cruz del Calvario cumplió Génesis 3:15.
aplastó la cabeza de Satanás y lo llevó, mire, ya está ganado, ya está la victoria. Llevó como muestra, hermanos, no hay razón que no pudimos tener la victoria. Ahora, ¿dónde estamos ahorita? Hay una oportunidades. ¿Qué dice segundos Corintios 5, 17? De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechos nuevos. Entonces, vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 28, que no hay judío, no hay gentiles. Todos somos uno. Somos una familia. No necesitamos tener divisiones entre nosotros. Entonces, el reino que nosotros pertenecemos, podemos tener árabes, podemos tener de Nigeria, de Estados Unidos, de Pakistán, de donde sea, ¿no? Somos uno en Cristo. Somos hermanos. Somos hermanos en Cristo. Somos la novia de Jesús. La iglesia. Tú puedes imaginar que Jesús es novio y nosotros su novia. Está diciendo, yo quiero pagar el precio para mi novia. ¿Sabe que en el tiempo pasado era un requisito que tiene que dar algo de padre para tener la novia, ¿no? Entonces Jesucristo pagó un precio grandísimo por su novia, que fue su sangre en el cruz del Calvario. Pero Él cumplió, pagó el precio y ahora nosotros somos la novia de Cristo. Y somos el cuerpo de Cristo. Y ahora, ¿dónde está el lugar de Dios? Todo el campo. Señor, nos ha dado autoridad de ir a todas partes, predicando el Evangelio. Somos el edificio de Dios. Donde hay 2 o 3 reunidos. Entonces, este edificio no es la iglesia. Es solamente donde nos congrega la embajada. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está la presencia de Dios. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y tenemos esta bendición que es la tercera persona de la Trinidad cuando nosotros nacimos de nuevo. Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Y como dice el pacto de Jeremías 31, que nos da, cambia nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de tierra, de carne. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, realmente lo que estamos haciendo, estamos recibiendo el Espíritu Santo. Porque el trabajo del Espíritu Santo es de vivir en nosotros y ayudarnos a reflejar a Cristo. Nos ayuda a dar las buenas nuevas de su reino. Y realmente nosotros solos no podemos. Pero ¿qué dice Romanos 8:28? Ellos pueden usar el malo para bien. Y Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por Gálatas 2:20. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo más. Mas Cristo vive en mí. Entonces cuando nosotros recibimos a una persona a la iglesia, normalmente uno de los primeros pasos es de ser bautizado. Y el bautismo para nosotros es un ordenanza dejado por Jesús para mostrar públicamente lo que había ocurrido en nuestra vida espiritualmente. Entonces en el bautismo enterramos el hombre viejo. Está muerto. Ya no tiene autoridad en la vida. Pero no queda bajo de agua, sino se levanta, ¿no? Ya no vivo en la carne, sino vivo con Cristo. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces tenemos esa bendición de tener a Jesucristo a través del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y podemos ser llenos de la palabra de Dios. Ahora, para ser lleno de la palabra de Dios,
¿Tenemos que dormir con este bajo nuestra alfombra? No, tenemos que leerlo. Tenemos que leerlo, aprenderlo, meditar en él. Y al final, hermano, lo que tenemos delante es que un día Jesucristo viene para tener su reino de nuevo. Y me gustaría de ver un pasaje en Apocalipsis 20. Vamos a ver Apocalipsis 20, de versículo 11 a 15. Apocalipsis 20, versículo 11 a 15. Vamos a ver quién puede leerlo primero, yo o quién va a ganar. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rostro alguno. Vi también los muertos y grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron un libro y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que había hecho, conforme lo que está escrito en el libro. El mar volvió sus muertos, la muerte y el infierno volvimos los suyos. Cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados en el lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segundo. Aquellos cuyos nombres está escrito en el libro de la vida será arrojado, que no está escrito en el libro, era arrojado el lago de fuego. Aquí está la profecía que un día Dios va a abrir los libros. Y si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, si somos notados como ciudadanos del cielo, vamos a pasar la eternidad con Él, en su reino, en perfección, en alegría, en gozo. Va a tener un cielo nuevo, una tierra nueva, la promesa de Isaías. Y va a vivir en perfecta obediencia y no hay rebeldes. Va a tener armonía. Vamos a tener paz. Vamos a tener gozo. Y vamos a cantar. No va a tener tristeza, ni llanto, ni dolor, ni cáncer, ni prótesis de cadera, ni nada de eso. Todo va a ser de nuevo en el cielo. Bueno, hermanos, ese es mi pequeño intento de ayudarnos a entender el reino de Dios en sus varias etapas. Es una bendición de tener la Biblia. Una bendición de poder leerlo. En Pakistán, donde yo nací, si encuentra con una Biblia, es posible que lo mate o que rechace de la casa. Pero en España tenemos esa bendición de leer la palabra de Dios, de estudiarlo, de compartirlo. Es una bendición. Entonces yo espero que nosotros vamos a ser hombres y mujeres de la palabra, vamos a entender esta bendición de ser parte del reino de Dios y que Dios nos ayuda a aprender más y más cada día de este gran reino que espero que todos nosotros pertenecemos. Vamos a orar. Señor, gracias que no dejaste nuestro estado pecaminoso. Gracias, Señor, desde Génesis tú has tenido un plan de rescatar a los que han desviado de su camino. Gracias por el Cordero de Dios que ha pagado el precio para nuestros pecados. Gracias, Señor, que a través de su Hijo Jesucristo pudimos tener una relación personal contigo. Gracias, Señor, que nos da la oportunidad de pertenecer a su reino. No solamente por un tiempo, no, sino para eternidad. Y reconocemos, Señor, que somos tus embajadores aquí en el norte de Madrid, aquí en España. Señor, es una bendición pertenecer a su reino, pero sabemos que nos ha llamado la gran comisión de ir a comunicar las buenas nuevas, de predicarnos, que tú estás reinando. Señor, ayúdanos primeramente a vivir como tú realmente estás controlando nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría,
danos la oportunidad de compartir esta bendición de pertenecer a su familia. Todo eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén.